Bueno, uno de los grandes problemas más graves que tiene la Iglesia en la actualidad es la pérdida del sentido del pecado. O sea, que la gente no capta las cosas que ofenden a Dios, no sabe, en definitiva, ¿verdad? O sea, y el otro gran problema, muy unido a este, es la ignorancia. La ignorancia en torno a las cosas de Dios, a las cosas divinas. Y es confiar en la grandeza de Dios, a la omnipotencia de Dios, que nos ama tanto que decíamos ya al hablar del perdón, al hablar del amor de Dios, decíamos que una de las cosas que a Él más le gusta o más hace es el perdonar los pecados, ¿verdad? Perdonarnos los pecados. Y entonces, todo el credo, ¿verdad? De hecho, trata de la fe. La fe, el confiar en Dios. Y pensaba que la confianza, la fe, es la capacidad de responder a Dios, decíamos ya, ¿verdad? La capacidad de responder a Dios a lo que me va pidiendo, a lo que me va diciendo, a lo que sé que Él quiere de mí, a lo que sé, ¿verdad? Por eso, la fe crece. Es importante saber que la fe crece con los conocimientos. A medida que aumentan mis conocimientos, aumenta mi fe. Se alimenta también por otros medios, pero uno de los principales es el conocimiento. Y por eso, a medida que tratamos y conocemos a Dios, conocemos su doctrina, vamos siendo más fuertes, teniendo convicciones más profundas para poder responderle, ¿verdad? Poder responderle de una manera más rápida, de una manera más generosa, de una manera más ágil, devolviéndole el amor que nos tiene con amor también, ¿verdad? Porque el amor, la única manera de pagar, entre comillas, el amor es con amor, ¿verdad? O sea, que es la única manera. Y decíamos entonces que el gran problema del hombre actual es la ignorancia. En primer lugar, la pérdida del sentido del pecado, y el sentido del pecado se pierde por la ignorancia, que es el otro gran problema. La relación con Dios o el conocimiento de la ley de Dios, de todo lo referente a Dios, se tiene como algo opcional, ¿verdad? Algo que puede estar o no estar. Porque de hecho no me grita, no me pide, no es como el cuerpo que cuando tengo hambre, siento hambre, ¿verdad? Lo de Dios no se siente, y ahí está el peligro. Y conste que Dios, conociéndonos, dejó establecido cómo hacer que sintamos su gracia, para que justamente le busquemos más y sintamos su presencia y su llegada a nosotros, ¿verdad? Entonces, decía, se lo ve como algo opcional, y pensaba, comparando un poco con los posgrados, con la parte racional, ¿verdad? Con la parte terrenal de los conocimientos, como, sin embargo, en contrapartida, está tan de moda, tanto la gente busca, ¿verdad? La excelencia académica, ¿no? La excelencia en lo intelectual, las maestrías, los doctorados,
¿verdad? Y con lo eterno, con lo que es eterno, no solo temporal, se improvisa. Lo que sale, lo que siento. Y ahí entra de vuelta ese sentimiento que está sobrevalorado, el sentimentalismo, ¿verdad? Como yo siento esto, entonces esto es lo que está bien. Se llega incluso a poner los sentimientos como un parámetro de bondad o no de las cosas, ¿no? Si siento, entonces está bien, pero si no siento, no. Y eso, cuando uno lo analiza como lo estamos haciendo ahora, salta a la vista que no puede ser real, no puedo basar en la verdad de una situación, en los sentimientos que me produce. Pero en la práctica lo vivimos así, o se vive así, ¿no? El ejemplo típico es el de la misa, ¿verdad? El de la Santa Misa, la asistencia a la misa. Entonces, como no siento, como la gente en general no conoce lo que es la misa, no sabe lo que es la misa, qué son los ritos, no entiende mucho de lo que se hace, ¿verdad? Que parte de esa ignorancia es culpa nuestra, ¿verdad? Culpa de los católicos, que no transmitimos realmente como tiene que ser, y parte de las personas que no se interesan realmente. Entonces, las personas piensan, en general, algunos cristianos, ¿verdad? Como no siento nada cuando voy a misa, no me sirve, no me vale, para eso no me voy, concluyen. Y realmente la misa no depende de lo que yo sienta. La misa es, por esencia, lo que es, ¿verdad? Que no es ahora nuestro tema, sino que es el perdón de los pecados. La misa sigue siendo, a pesar de que yo no lo sienta, sigue siendo la entrega de Dios hecho hombre al Padre por nuestros pecados, ¿no? Y eso me beneficia, aunque yo no lo sienta, aunque yo no lo sepa, me beneficia igual, ¿verdad? Beneficia a toda la humanidad. Es más importante una misa que el encuentro de todos los presidentes de las naciones, ¿verdad? O sé, las reuniones de la ONU, de la no sé qué, ¿verdad? O sea, mucho más importante es una misa. Entonces, el pecado es la aversión a Dios y la conversión a las criaturas. Y cuando yo pensaba en esta definición, es un poco fuerte, ¿verdad? Es decir, bueno, poner a las criaturas en primer lugar antes que a Dios. Y resulta que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Y sobre todas las cosas, sobre todas las personas. Sobre el marido, sobre los hijos, sobre los padres, sobre todos, ¿verdad? Entonces, es poner a Dios después, ¿verdad?, que estas personas, que los padres, que la familia, que los hijos, todo está después de Dios. Dios está primero siempre, debería estar primero siempre. Entonces, es a medida que uno se va alejando de Dios, las cosas de Dios pierden, por decir de alguna manera, pierden consistencia. No alcancé a buscar una ficha que tengo que viene a decir más o menos lo siguiente, que las cosas espirituales, cuando no se conocen, parecen
insustanciales, como que no llenan. Mientras que las materiales son exactamente al revés. Uno, cuando no las conoce, las quiere, pero después las conoce y pierden su importancia, pierden su atracción, ¿verdad? Uno inmediatamente que quiere algo material y lo tiene, ya quiere otra cosa. Inmediatamente, o sea, eso ya está, ¿verdad? Mientras que lo espiritual llena el alma, llena el alma y uno quiere más. Pero cuando no los conoce, cuando no los vive, parecieran que no son atractivos, pareciera que no son atractivos, ¿no? Y es una falacia, es un error, es una tentación del demonio, ¿verdad? Y yo diría más bien de todo esto que dije, que también, pero es como el resultado de que somos cuerpo y alma, ¿sí? Y que nuestro cuerpo nos tira para lo material, ¿sí? Y lo espiritual lo tenemos que buscar, lo tenemos que pelear, ¿verdad? Bueno, entonces el pecado es ofensa a Dios en grado grave o leve. O sea, el pecado mortal es el pecado grave y el pecado venial es el pecado leve. Y es evidentemente que en cuanto se contravenga los mandamientos de la ley de Dios en materia grave o en materia leve. Y los mandamientos son las instrucciones de Dios para que el hombre funcione bien. Instrucciones de Dios para que el hombre sea feliz. Así como una máquina que es fabricada por una persona, ¿verdad? Fabrica una máquina y dice, bueno, para que esta máquina funcione bien, tiene que hacerse esto, esto, esto y esto. No tiene que, no sé, una máquina de lavar no tiene que ponerse más cantidad de ropa que tanto, ¿verdad? Tantos kilos, tanta agua, tanto jabón, ¿verdad? Y nosotros también somos una máquina más perfecta, ¿verdad? Con alma, con eterna, ¿verdad? Bien distinta, pero Dios nos hizo con unas instrucciones que son los 10 mandamientos, para que funcionemos bien, para que seamos felices. Por lo tanto, no vivir o contravenir esos mandamientos justamente van en contra nuestra. Y Dios por eso dijo, ¿verdad? Esto que no lo hagas porque te va a venir mal, ¿verdad? O esto hacelo porque te va a venir bien, te va a hacer feliz, te va a llenar. Y Dios nos hizo con alma y cuerpo, y Él se hizo hombre. Sabe perfectamente que necesitamos que las cosas nos entren por los sentidos, ¿verdad? Por la vista, por el gusto, por el oído, por el tacto. Y hizo que los sacramentos tengan un aspecto sensible, tengan una llegada sensible a nosotros. Y esa llegada sensible que Dios previó por amor a nosotros es la que hace que ahora el hombre rechace. ¿Y de qué estamos hablando? De la confesión, ¿verdad? De la confesión de los pecados, ¿verdad? Porque si el perdón de los pecados, Dios estableció a través de la iglesia, lógicamente, ¿verdad? Porque la iglesia es su representante, ¿verdad? Y Dios dijo que le dio a San Pedro y a todos los apóstoles, les dio la capacidad de perdonar los pecados, ¿verdad? De perdonar, de atar y desatar, dice en una de
de las traducciones, ¿verdad? Atar y desatar en la tierra, ¿verdad? Todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Y esa es una explicación de por qué el sacerdote tiene que escuchar los pecados. Y porque es un juicio en donde el sacerdote representa a Cristo y tiene la posibilidad de perdonarnos o de no perdonarnos, ¿verdad? Solamente que la misericordia de Dios es tan grande que normalmente nos perdona todo. Lo único que no se perdona es la falta de arrepentimiento. Y como dice las Sagradas Escrituras, dice, lo que no se perdona es el pecado contra el Espíritu Santo. Entonces a veces la gente se queda, ¿cómo? ¿Y cuál es ese pecado? ¿Verdad? Y ese pecado es eso que te decía, la falta de arrepentimiento y, en definitiva, la falta de fe en que Dios nos puede perdonar los pecados. O sea, si yo no le pido perdón a Dios porque no creo que me pueda perdonar, Dios no me puede perdonar, porque no puede ir en contra de mi libertad, ¿verdad? De mi conocimiento, de mi ser, ¿verdad? Y por eso te decía, o sea, Dios perdona todo, todo. Y quiere perdonar. En alguna clase, no sé, me parece que no en estas, les decía que Dios es de profesión perdonador, ¿no? O sea, le encanta perdonar porque es lo único que Él puede hacer por nosotros, lo único que puede hacer con nuestra libertad y lo que puede hacer un modo de amarnos, ¿no? Es perdonarnos, así como nosotros también amamos a los demás perdonándoles. Y hay hay un tema que quedó en el tintero al hablar de la iglesia, que es una corriente que se llama Teología de la Liberación. ¿Escuchaste hablar de la Teología de la Liberación, Carmen? ¿No? Bueno, esta teoría, la teología, ¿verdad?, tuvo su inicio en los años 60, 70, y es una tendencia a la liberación. Lo importante es atender a los pobres material, ¿verdad? No solamente a los pobres de espíritu, que es lo que la iglesia siempre buscó, ¿verdad? Entonces, es atender a los pobres y darles las cosas materiales, ¿no? Darles casa, darles comida, darles modo de lo que sea, ¿verdad? Entonces, los sacerdotes y obispos que tienen esta tendencia, esta teología, ¿verdad?, de la liberación, buscando esa parte material, descuidan o descuidaron la parte espiritual, o sea, la gracia, impartir la gracia, que son los sacramentos. Antes era muy normal, ¿verdad?, comenta la gente, ¿verdad?, y se sabe por historia, que los sacerdotes pasaban horas y horas confesando. Hay un sacerdote que se llama San Juan María Vianney, que es el patrono de los párrocos, que prácticamente se pasaba todo el día, o sea, 20 horas confesando, y así la gente hacía colas y colas, venían de todos lados, ¿verdad?, en Francia estaba, para confesarse con él, porque tenía unos dones espectaculares, porque vivía para eso y solo confesaba y y daba la comunión, por supuesto. Entonces, es un extremo, digamos, de santidad, pero era lo más normal. Entonces,
¿Qué sucedió con esto, con esta teología de la liberación? Que si queda tiempo, confesamos. Si queda tiempo, o sea, unificamos todos los bautismos una vez a la semana. ¿Quién viene, Rolando? No. Unificamos todos los bautismos y una vez por semana, una vez por mes, bautizamos a todos juntos, cuando que en realidad cada bautismo es una maravilla, es un cristiano más, tendría que ser la razón de la parroquia, la razón de ser de la parroquia. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Se restó importancia a la gracia. Eso que tanto venimos hablando y que es lo que nos identifica con Cristo, es lo que nos va haciendo otros Cristos y lo que nos va a identificar con Él en el cielo, ¿verdad? Es lo que va a quedar patente cuando nos muramos, ¿verdad? Va a quedar patente nuestra alma y ahí se va a saber quién está más parecida a Cristo. Y ahí nos vamos a llevar las sorpresas, ¿verdad? Las sorpresas de las personas que luchamos o no, ¿verdad? Por estar cerca de Dios. Entonces, lo otro, consecuencia de esa confesión, es la dirección espiritual, que hablábamos ya al hablar de la comunión de los santos, si no me equivoco, que es ese acompañamiento espiritual a los efectos de ir adquiriendo esa imagen de Cristo en el alma y ir creciendo en vida espiritual. Entonces, conscientes de que eso lleva toda la vida. Entonces, no es por un tiempo, ni es por esta temporada de tal a tal, sino siempre, ¿verdad? Bueno, y el demonio odia que nos arrepintamos de nuestros pecados. Por lo tanto, hace todo lo posible porque no lo hagamos, ¿verdad? Entonces, la gente dice, ¿por qué le voy a ir a contar mis pecados a un hombre? No me dice nada nuevo. Le digo siempre lo mismo, porque me confieso siempre de lo mismo. Y es notable cómo somos, porque al médico, si vamos al médico, vamos por una afección, por un dolor, por una enfermedad, que hasta que se cure esa enfermedad no dejo de ir, ¿verdad? Porque me molesta, me duele, lo que sea, ¿verdad? Y sin embargo, para ir a confesarnos, queremos que sean distintos los pecados, ¿verdad? Y realmente somos la misma persona que cometemos los mismos pecados siempre, ¿verdad? Y sin embargo, así somos, ¿verdad? Actualmente se sumó, ¿verdad? Actualmente y hace unos años ya, ahora por la pandemia, se sumó el hecho de que sea difícil encontrar sacerdotes para confesarse, ¿verdad? Porque no tienen un horario muy restringido, solamente antes de la misa, y bueno, uno va a misa justo con la familia, qué sé yo, bueno, distintas razones que pueden hacer que se haga más difícil esto. Entonces, el demonio va consiguiendo su objetivo, ¿verdad? Muy poca gente se confiesa. Se perdió el sentido del pecado, se perdió el valor de la gracia, el darle el valor a la gracia, no es que se haya perdido, el darle el valor, tanto por los fieles como por los mismos sacerdotes, ¿verdad? Y entonces eso es un dolor mayor. En el Opus Dei, por la gracia de Dios, ¿verdad? Mantenemos firmísimo ese amor a los sacramentos y a la gracia, y la dirección espiritual es uno de los grandes temas que tratamos siempre, ¿verdad? Que vivimos, que luchamos por hacer. Entonces, actualmente, con la pandemia, ¿verdad? El Santo Padre dijo que podíamos confesarnos directamente con Dios, ¿verdad?
en este tiempo en que, sobre todo en el tiempo en la cuarentena cero, ¿verdad? Cuando no podíamos salir. Se fue abriendo y entonces había que hacer un acto de contrición perfecta. ¿Qué quiere decir eso? Que le pido perdón a Dios por amor a Él, no por miedo al infierno solamente, ¿verdad? Por amor a Él le pido perdón de los pecados y hago como una relación muy directa con Él, ¿verdad? Y pidiéndole perdón y recibiendo su perdón directo, ¿verdad? Este es el momento en el que ya se abrieron las posibilidades, ¿verdad? Y ya los sacerdotes están confesando un poco más. Entonces, en lo posible habría que acudir, ¿verdad? A confesarse. Y para confesarse bien, hay 5 pasos que son muy, muy buenos de seguir, ¿verdad? El primero es examen de conciencia. Si uno no se examina, difícilmente va a poder, ya son 1:30, va a poder saber de qué se va a confesar. Saber de qué se va a confesar, que es, repasar los mandamientos. Nosotros tenemos exámenes de conciencia, preguntas, ¿verdad? Y hay en cualquier estos devocionarios, ¿verdad? Suelen tener exámenes de conciencia. Entonces es hacer un examen previo a la confesión, pero este examen es, o sea, lo ideal es hacer un examen diario. Diariamente examinarse, y yo me pensaba en esto cuando solemos decir a veces, hablar con la almohada, ¿verdad? Bueno, ahora voy a hablar con la almohada y es como ese examen de conciencia, ¿verdad? En que uno hace un repaso de todo lo que hizo durante el día, ¿verdad? Entonces uno ahí se da cuenta qué hizo mal, ¿verdad? ¿Qué hizo mal? ¿A quién trató mal? ¿Qué pensamientos tuvo? O sea, de pensamientos, palabras y obras, ¿verdad? O sea, son como los 3 ámbitos en los que tenemos que examinarnos. Y después, el segundo es el dolor de los pecados. Este es el principal, aunque es importante, todos son importantes, ¿verdad? Dolor de los pecados, que no es un dolor emocional, ¿verdad? No es un dolor que yo sienta, sino que es un dolor de saber que ofendí a Dios. Se podría decir dolor racional, ¿verdad? Que en realidad no existe, pero es como pensar y saber que ofendí a Dios. El tercer paso es el propósito de enmienda. Es decir, intención de no volver a cometer aquel pecado, aún a sabiendas de que lo voy a volver a cometer, sobre todo cuando son pecados veniales, ¿verdad? Que son más difíciles de sacar, a veces son faltas, modos del carácter o lo que sea, ¿verdad? Situaciones que son difíciles de remover, ¿verdad? De cambiar. Que justamente lo que hace la confesión es darnos la gracia. O sea, la confesión nos devuelve la gracia si es que la habíamos perdido por el pecado mortal, o nos la aumenta si se debilitó por el pecado venial. Entonces, tercer paso, el propósito de enmienda, que ya dijimos, ¿verdad? Que es la intención. El cuarto paso es contar los pecados al sacerdote, que ahí nosotros hablamos y el sacerdote puede hablarnos o no, ¿verdad? A veces no nos dice muchas cosas. Lo que importa, lo realmente importante, es que me devuelve la gracia. ¿Cómo me devuelve la gracia? Con las palabras que dice: yo te perdono en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, en la persona de Cristo, o sea, es como Cristo en ese momento. Y quinto, último, la penitencia, que el sacerdote nos impone una penitencia para rezar, ¿verdad? Rezar
algo, ¿verdad? Una oración, que eso históricamente fue variando muchísimo. Al comienzo eran grandes penitencias públicas incluso, ¿verdad? La persona tenía que quedarse parada frente a la iglesia, haciendo penitencia, cosas así llamativas, ¿verdad? Y eso fue cambiando porque la gente no se confesaba más tanto por eso, ¿verdad? Y resulta que ahora, aunque la penitencia es ínfima, ¿verdad? Igual la gente no se confiesa. Es rezar una oración generalmente, ¿verdad? Es una pequeña oración. Un sacerdote decía que la confesión es una inyección intracerebral de dolor, ¿no? O sea, la misma confesión nos va dando el dolor de nuestros pecados, ¿verdad? Y así el sacerdote, entonces, en la persona de Cristo, por eso se necesita mucha fe, ¿verdad? Y nos ayuda, ¿verdad?, a pensar que Jesucristo es el que nos está escuchando. Por eso, a nosotras las mujeres, ¿verdad?, la Iglesia nos aconseja vivamente que nos confesemos en confesionarios, ¿verdad? En esas casitas, ¿verdad?, donde no le vemos al sacerdote y el sacerdote no nos ve, a través de una rejilla, porque justamente en la confesión uno cuenta cosas muy íntimas, muy del alma, ¿verdad? Entonces se puede relacionarse, se puede uno relacionar de manera muy cercana con el sacerdote, que sigue siendo un hombre, ¿no? Entonces por eso la Iglesia puso, como es madre, ¿verdad?, y quiere proteger la vocación del sacerdote, puso que las mujeres nos confesemos en el confesionario. Y eso nos facilita pensar, o sea, la posibilidad de pensar que del otro lado está Cristo, ¿verdad? Porque no le vemos con los ojos, ¿verdad? Bueno, esa es simplemente una conclusión que nos puede ayudar, ¿verdad? Y eso, ¿verdad? O sea, la confesión tiene ese objetivo, el identificar, o sea, la gracia, esa transfusión de gracia, ¿verdad?, que nos va llegando. También San José María decía, si no me equivoco, que decía él, ¿verdad?, pero la idea nos sirve igual, que actualmente, no me van a aprobar mucho los psiquiatras y psicólogos, ¿verdad?, pero en realidad, como se dejó la gente de confesar y de tener dirección espiritual, la gente va mucho más al psicólogo y al psiquiatra. Son, ¿cómo te voy a decir? Como les digo, ámbitos distintos, ¿verdad? No es lo mismo, por supuesto, pero a veces colabora, ¿verdad? Colabora la confesión a ese desaguadero del alma, ¿verdad? Ese que el alma se sienta más libre, más floja, más suelta, ¿verdad? Bueno, y eso, ¿verdad? Entonces, perdón de los pecados. Dios está dispuestísimo y está esperando para darnos esa gracia. Que no es solo esperar a tener pecados mortales, ¿verdad? Es ir adquiriendo esa gracia, ir mejorando nuestra relación con Dios a través de ese perdón de los pecados. Y eso.